Y bien, uno de los temas que ha saltado recientemente es la utilización de los organismos internacionales, de ciertos organismos internacionales, para ejecutar la obra pública, soslayando, digamos, evadiendo los mecanismos regulares de ejecución de obra pública. Esto se supone para hacerla más rápido, para hacerla mejor, e incluso eventualmente para evitar las tentaciones de corrupción. Se dice, aunque también se dice que a través de eso podría haber corrupción. Esto saltó también porque la semana pasada el propio presidente de la República, Ollanta declaró que hay obras que tienen que hacerse de esa manera, con los organismos internacionales, en lugar, digamos, de usar los procedimientos regulares, porque si no, no se podrían hacer estas obras importantes, no se podrían hacer en el tiempo necesario, etcétera. Entonces, ¿para qué tenemos un Estado si es que en realidad para hacer la obra necesitamos apelar a organismos internacionales que no están sujetos a fiscalización porque gozan de inmunidad diplomática? La Contraloría no puede entrar a fiscalizar, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está fallando en el Estado peruano? ¿Por qué no se reforma el Estado peruano para que poder hacer la obra a través de los, digamos, de los mecanismos, de los procedimientos normales? ¿Por qué tenemos que acudir a estos organismos internacionales? Para eso hemos invitado al doctor Ricardo Gandolfo Cortés, que es especialista en contratación pública. Él ha participado en la redacción de todos los anteproyectos de leyes y reglamentos que se han aprobado sobre contratación pública, sobre los organismos, sobre las leyes de contratación, pues, ¿no? Ha elaborado estudios e investigaciones para organismos internacionales, organizaciones multilaterales, en fin, es una persona de amplia experiencia, ha participado en arbitrajes, en estos temas, en fin, tiene un blog. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias, Jaime. Bueno, de repente usted es el responsable porque usted ha participado en la elaboración de estas leyes de contrataciones. ¿Por qué vamos de frente a la pregunta, ¿por qué se apela, se usa estos organismos internacionales? ¿Qué es lo que se quiere evadir? ¿Qué es lo que está en el ordenamiento nacional que no funciona o que es una traba? Bueno, fíjate, Jaime, lo primero que hay que hacer es aclarar conceptos. En realidad, estos convenios que reciben distintas denominaciones se llaman convenios de encargo, de gestión, de administración de recursos, de asistencia técnica, vienen de muchos años atrás y a lo largo del tiempo han ido perfeccionándose. Yo recuerdo incluso haberme opuesto personalmente a alguno de estos convenios hace 22 años porque soslayaban totalmente la legislación nacional e incluso podían prestarse a malas interpretaciones. Pero con el correr del tiempo se han ido perfeccionando y han ido convirtiéndose en alternativas realmente viables para confiar la selección, los procesos de selección, determinados procesos de selección, porque incluso pueden hacer unos concursos, unas licitaciones mucho más importantes, llegar a niveles de detalle que la legislación nacional desafortunadamente no puede llegar a esos niveles. No entiendo. Por ejemplo, en el pasado, tratándose por ejemplo de la contratación de estudios o supervisiones de obras, ya que estamos hablando de obras, la legislación nacional permitía que a la hora de evaluar tu propuesta, la propuesta que presentaban los postores para un concurso, una licitación, se pueda analizar diversos temas, tales como el plan de trabajo, la metodología, los aportes a los términos de referencia, en fin, una serie de documentos y de trabajos que forman parte de la propuesta técnica y que los postores le ofrecen a la entidad y le dicen, esto es lo que quiero hacer. Entonces eso evaluaba a la entidad y podía dar una puntuación diferenciada a efectos de elegir al mejor, al que tiene la mejor propuesta técnica. Eso ahora no se puede hacer con la legislación nacional, en que en el afán de hacer calificaciones supuestamente objetivas, no califica esas cosas porque cree que eso es subjetivo. No es subjetivo, eso es muy objetivo. Uno sabe... Si no califica todo lo que enriquece... Los términos de referencia, todos los aportes de un consultor. Incluso las comisiones que van a hacer las evaluaciones de las propuestas están integradas, según se supone, por expertos. Pero en realidad esos expertos no sirven de nada porque no les permiten evaluar, leer toda la documentación y poder decir, este es mejor que esta otra. Y en un procedimiento, en el procedimiento que usan los organismos internacionales... Eso es posible. Eso es posible, pero esos organismos internacionales tienen también un comité. Así es. ¿Cuáles son sus procedimientos internos? ¿Qué garantía tenemos de que ahí no hay corrupción, por ejemplo, o que hay una selección realmente técnica? Justamente, que esos organismos ahora, por ejemplo, también reportan su información
a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas y al organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Reportan a la Contraloría. Reportan todo eso. Antes no reportaban, en el pasado, hace 22 años no reportaban, por eso nos oponíamos muchas personas y decíamos que eso estaba muy mal, pero ahora reportan esa información. Es más, los comités especiales están integrados por expertos independientes, hay veedores ciudadanos, hay personalidades independientes que participan en estos procesos, entonces, claro, están dotados incluso de mayores garantías que la simple instalación de un comité especial para que administre un proceso. Bueno, esa es una razón, es decir, que la organización internacional, pero ¿qué otras hay? Hay otra razón muy importante, que es la que protege al funcionario público de las actitudes y los procesos de determinación de responsabilidades. ¿Qué sucede en la legislación nacional actual vigente? Un funcionario no puede tomar decisiones. Veamos un caso práctico, simple. Un proveedor del Estado trabaja con una entidad del Estado, la entidad le debe 100 soles, el proveedor no le paga al proveedor, la entidad no tiene partidas presupuestales, le dice solo me queda 50 soles, si quieres te doy estos 50 soles. El proveedor, en una circunstancia habitual, podría aceptar esos 50 soles porque su negocio no es litigar, su negocio no es pelear con la entidad, su negocio es pagar planillas, seguir trabajando. Pero ¿qué sucede? Si él acepta esos 50 soles y llegan a un acuerdo, al funcionario que firme ese acuerdo le abren un proceso de determinación de responsabilidades, lo persiguen en un juicio, lo llevan al Poder Judicial, va a estar enjuiciado 10 años porque supuestamente puede haber actuado mal, porque además se pregunta en los órganos de control por qué pagó esos 50 soles y no debió pagar nada. Entonces, ¿qué sucede? El funcionario en la práctica no llega a ningún acuerdo, no firma por esos 50 soles. ¿Qué sucede? Se da un proceso arbitral, a un juicio, lo que fuese. El proveedor ya no le pide los 50 soles, le pide los 100 que le debían y claro, no logra los 100, sino que logra más, 120 probablemente, porque le cobra los intereses, la indemnización, etcétera. ¿Qué ha perdido el Estado? La diferencia, 120 menos 50, 70 es lo que perdió el Estado. Y eso es lo que sucede ahora. Entonces el funcionario que no toma decisiones dice, no, ¿cómo voy a hacer esto? Que lo haga un organismo internacional. El organismo internacional, si toma toda la decisión del caso, están protegidos sus funcionarios, no corren ese riesgo en el que afectan su patrimonio, se ven... Porque tienen inmunidad diplomática. Porque tienen inmunidad diplomática y porque están protegidos por su legislación. Entonces eso es lo que pasa. Ahora, actualmente, la ley peruana está en revisión. Entonces eso significa que la Contraloría juega un papel paralizante, digamos, de las decisiones de los funcionarios en todas las obras. Bueno, no digamos que la Contraloría, sino las normas que regulan a las actividades de la Contraloría y a los órganos de control. Son las normas, no es el criterio. Claro, lo que hay que cambiar son las normas para proteger al funcionario, para evaluarlo en función de sus resultados. Entonces ahora hay mucha gente que cree que hay corrupción, que hay malos manejos, hay malas prácticas, pero eso ya está probado universalmente, que hay sistemas para combatirlos y con todo el peso de la ley, signos exteriores de riqueza, movimiento migratorio, registros públicos, en fin, para analizar al funcionario, a sus familiares y a todo su entorno. Hay formas para perseguir la corrupción, las malas prácticas, pero no se puede subordinar los intereses del país. El desarrollo del país no se puede subordinar a no dejar al funcionario actuar, porque eso es lo que estamos logrando. Pero entonces, ¿qué hay que hacer para que hay que modificar? ¿Qué normas eso supone una reforma de la normatividad del control? Claro, hay que evaluar de la Contraloría, las normas del Sistema Nacional de Control, las normas todas las normas que regulan las actividades de los funcionarios públicos, ¿no? La Ley de Defensa del Estado. Te cuento un caso anecdótico. ¿Qué habría que hacer? Te cuento un caso anecdótico. El Estado tiene un montón de juicios, tiene muchos juicios, a veces por 1.000 soles, 2.000 soles, y los procuradores del Estado no podían transar, no podían pactar, no podían desistirse. Incluso el juicio, ir a litigar, tomar su taxi, ir a litigar, costaba más que el juicio. Entonces no podían. Felizmente hace algunos años se modificaron los dispositivos y se le dijo, no, en montos, procesos judiciales hasta determinado monto, pueden llegar a acuerdos, desistirse, si ven que no van a poder cobrar. Ok, se ahorraron como 10.000 juicios. Entonces hay que dar esas medidas. Luego se dice, si el monto es de determinada cantidad, se puede pactar, se puede esto, pero el funcionario siempre está temeroso, porque si va a hacer algo, como te digo, va a venir después el órgano de control, los auditores, la investigación, y lo van a tener acorralado. El Contralor General de la República acaba de declarar que hay un montón de juicios, hay como 10.000 juicios, y de ellos solo terminan en condena 300, 400. O sea, una cantidad ínfima. ¿Por qué? No porque haya corrupción, probablemente porque los funcionarios no tienen ninguna responsabilidad, sino que ya les abren los procesos prácticamente de oficio. Y eso es lo que hay que revertir. Hay que dotar al funcionario, apostar por el funcionario. Hay que rodearlo. Pero eso es un problema de actitud de la Contraloría. Y de normas. O de las normas. De las normas. Pero ustedes
tiene, digamos, usted sabe qué normas habría que modificar. La Ley de Defensa del Estado, la Ley del Sistema Nacional de Control, hay que modificar esas normas. Desafortunadamente, eso es lo que dice el presidente de la República, hay que modificar eso no está en la agenda en este momento, nadie está planteando eso. Bueno, te contaré que la Ley de Contratación del Estado, que fue una muy buena ley y que se ha ido distorsionando, está en revisión actualmente, pero en esa revisión se están poniendo cosas que probablemente no van en esta línea. Se quiere eliminar el valor referencial, se quiere eliminar la posibilidad de que el proyectista pueda ser supervisor de la misma obra, se quiere eliminar el proceso arbitral como solución rápida y eficaz de las controversias. Entonces hay una serie de requisitos que probablemente algunas modificaciones que no están en el camino que deberían ir. Entonces, pues es otro tema, la ley de contrataciones, aparentemente, no sé, decir, cada vez que hay una obra hay impugnaciones y esto se dilata tremendamente. Bueno, en este sistema también, es que tienes que proteger el derecho de los postores para que puedan reclamar si es que creen. Pero aparentemente hay plazos perentorios, claro, yo no sé. Claro. Es decir, es mucho más rápido. Hay que hacer las cosas ágiles, hay que hacer que las cosas sean rápidas. ¿Qué reformas necesitaría la ley de contrataciones para que no sea necesario acudir a estos organismos? Bueno, modificarla en aras, por ejemplo, lo principal, evaluar esos factores referidos al objeto de la convocatoria que te he hecho mención, que es la propuesta técnica y permitir evaluarla correctamente, porque cuando no se evalúa correctamente, se eliminan los valores referenciales, se eliminan los rangos para aceptar las propuestas entre un monto y otro. ¿Qué se hace? Se logran empates masivos, entonces hay postores maliciosos que se presentan con varias empresas, entonces terminan empates masivos, en el sorteo lógicamente el que tiene más boletos va a ganar, entonces ganan estos señores que están muy mal preparados para elaborar estos procesos, entonces le encargan en los trabajos el Estado las obras a gente que no está capacitada para hacerlo. Las obras terminan mal, las obras paralizadas, entonces eso es lo que hay que solucionar, hacer buenos procesos de elección, regresar a los orígenes de la ley de contratación del Estado. Lo que habría que hacer es digamos, copiar la manera como funcionan estos organismos internacionales. Pero por supuesto. Y rodear de garantías a los funcionarios. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Gandolfo, por su participación en la Hora N. Ojalá que sus ideas pues puedan aplicarse. Muchas gracias. Ojalá.